Salte de la iglesia si no puedes pagar el diezmo, eso fue lo que me gritaron por no tener cambio. El eco de esa frase resonó en las paredes de madera del templo con la fuerza de un golpe físico. Ocurrió un domingo por la mañana, en medio del servicio principal, frente a más de 300 personas que asistían puntualmente cada semana. La humillación no vino de un extraño en la calle ni de un acreedor impaciente, sino de la boca del propio pastor principal, un hombre que durante años había predicado sobre la compasión, la caridad y el amor al prójimo desde un altar adornado con acabados de lujo. Mi nombre es Nereo, tengo 41 años y trabajo como técnico de mantenimiento industrial. Durante más de 5 años, mi familia y yo fuimos miembros activos y dedicados de esa congregación. Apoyábamos en la limpieza de las instalaciones, colaborábamos en la organización de los eventos comunitarios y aportábamos puntualmente nuestras contribuciones semanales. No éramos personas adineradas, pero cumplíamos con fe y compromiso, confiando en que estábamos formando parte de una comunidad espiritual sólida y genuina. El líder del templo era Higinio, un sujeto de 48 años que proyectaba una imagen de autoridad indiscutible. Vestía trajes diseñados a medida, conducía una camioneta de lujo de último modelo financiada por la propia administración de la iglesia y exigía una devoción absoluta por parte de los feligreses. A su lado siempre operaba Leovigildo, el tesorero del templo y su mano derecha, un hombre frío cuya única función era supervisar la recolección de los sobres de aportación y presionar a las familias que atravesaban por dificultades económicas para que no interrumpieran sus pagos. El punto de quiebre ocurrió aquel domingo de fin de mes. Unas semanas antes, la empresa donde trabajaba había sufrido un recorte de personal que redujo mis ingresos a la mitad, dejando a mi familia en una situación financiera sumamente apretada. Aún así, decidí asistir al servicio con la intención de entregar la mitad del único billete de $100 que me quedaba en la cartera para cubrir los gastos básicos de la semana y dejar la otra parte como aportación voluntaria. Cuando Leovigildo pasó con el alfolí de recolección frente a mi banca, deposité el billete y le pedí amablemente si podía darme el cambio de $50 para poder comprar los alimentos de mis hijos. La reacción fue inmediata y desproporcionada. Leovigildo se detuvo en seco, frunció el ceño con desprecio y caminó directamente hacia el altar para susurrarle algo al oído a Higinio. El pastor interrumpió el sermón de forma abrupta. Tomó el micrófono con fuerza, señaló directamente hacia la banca donde me encontraba sentado junto a mi esposa y mis 2 hijos, y gritó a todo volumen ante la congregación: «Aquí no venimos a hacer transacciones de mercado ni a pedir feria. Dios no acepta limosnas a medias ni negociaciones de miseria. Salte de la iglesia si no puedes pagar el diezmo completo y deja el lugar a alguien que sí tenga fe y abundancia». Las miradas de desaprobación y los murmullos de los asistentes se sintieron como un peso insoportable. Mi esposa estalló en llanto en silencio mientras tomaba la mano de nuestros hijos. Sin decir una sola palabra para no alimentar el espectáculo grosero de Higinio, me puse de pie, tomé a mi familia de la mano y salí con la cabeza en alto por el pasillo central, escuchando cómo el pastor continuaba su prédica sobre las maldiciones financieras que caían sobre los incrédulos. Esa misma tarde, mientras consolaba a mi familia en casa, la rabia inicial se transformó en una determinación analítica e implacable. Como voluntario en el equipo de apoyo, durante años había tenido acceso a la logística interna del templo. Sabía perfectamente que las aportaciones en efectivo no eran declaradas ante las autoridades tributarias y que Higinio utilizaba la figura jurídica de la Iglesia como una asociación religiosa sin fines de lucro para triangular compras personales de inmuebles y vehículos de lujo a nombre de sus familiares. Lejos de aislarme a lamentar la humillación, contacté a un abogado especialista en derecho fiscal y administrativo para estructurar una respuesta legal, metódica y contundente. Durante 3 semanas reuní folletos de recolección, registros de transferencias de los miembros, estados de cuenta personales donde constaban mis aportaciones anteriores y grabaciones en vídeo de los servicios donde Higinio exigía montos fijos en efectivo bajo la amenaza de expulsión. Con toda esta evidencia documentada, presentamos un expediente completo ante la Autoridad Tributaria Nacional, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de Delitos Financieros. La denuncia no fue por un conflicto religioso, sino por evasión fiscal equiparada, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta. El colapso de la estructura de Higinio fue fulminante. A las pocas semanas de presentada la denuncia,
inspectores de la autoridad tributaria acompañados por agentes de la Policía Federal ejecutaron una orden de auditoría e inspección sorpresiva en las oficinas administrativas del templo durante la mañana de un martes. Los peritos contables descubrieron libros duplicados de contabilidad en la caja fuerte de Leovigildo. Mientras en los registros oficiales declaraban ingresos mínimos para exentar impuestos, en las bitácoras secretas constaban millones de dólares en efectivo recibidos anualmente que eran depositados en cuentas personales de Higinio, su esposa y el propio Leovigildo. La autoridad fiscal procedió al congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias vinculadas a la administración del templo y a las propiedades personales del pastor. Días después, el juez de control emitió órdenes de aprehensión contra Higinio y Leovigildo por los delitos de fraude fiscal calificado y delincuencia organizada. A medida que avanzaban las investigaciones, los peritos financieros descubrieron que la red de corrupción no se limitaba al desvío de efectivo, sino que incluía el uso de empresas fachada constituidas por el cuñado de Higinio para simular la compra de materiales de construcción y supuestas obras de remodelación del templo que jamás se ejecutaron. A través de este esquema, habían logrado blanquear más de 4 millones de dólares provenientes de donaciones opacas en los últimos 4 años. Ante la contundencia de las pruebas bancarias y las órdenes de aprehensión dictadas en su contra, Leovigildo intentó acogerse a un criterio de oportunidad ante la fiscalía. Accedió a entregar los registros digitales originales y las grabaciones de las reuniones privadas donde Higinio daba instrucciones explícitas para presionar económicamente a los feligreses y falsificar los informes financieros que se entregaban al Comité de Rendición de Cuentas. La confesión del tesorero desmanteló por completo la defensa de Higinio, quien intentaba argumentar que se trataba de una persecución religiosa contra su congregación. Las autoridades judiciales desecharon de plano sus alegatos y ratificaron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en un centro penitenciario estatal. Asimismo, la Policía de Investigación rastreó transferencias bancarias internacionales dirigidas a un paraíso fiscal en el Caribe, donde Higinio planeaba adquirir un yate privado a nombre de una corporación extranjera. La intervención de las agencias de cooperación financiera internacional permitió el bloqueo preventivo de dichos fondos, impidiendo que el acusado liquidara sus activos residuales antes del juicio oral. El escándalo sacudió profundamente a la comunidad local. Decenas de familias que habían sido manipuladas, amenazadas e intimidadas durante años abrieron los ojos y se sumaron a la demanda colectiva para exigir la restitución de las donaciones destinadas a un fondo fantasma de asistencia social para orfanatos que jamás recibió un solo centavo. Durante las audiencias públicas del juicio, antiguos miembros de la junta directiva testificaron sobre cómo Higinio los obligaba a firmar cheques en blanco, bajo amenaza de excomunión y señalamiento público ante los feligreses, demostrando el patrón sistemático de extorsión y coerción psicológica ejercido durante casi una década. El proceso penal culminó con la revocación definitiva del registro oficial de la asociación religiosa por parte de las autoridades gobernativas y la clausura permanente del inmueble. El juez de la causa dictó una sentencia condenatoria de 15 años y 8 meses de prisión efectiva para Higinio, por los delitos de fraude fiscal agravado, lavado de dinero, extorsión y delincuencia organizada, mientras que Leovigildo fue sentenciado a 5 años de prisión condicional e inhabilitado de forma permanente, para administrar entidades de carácter civil o religioso. Paralelamente, dentro del juicio civil de reparación del daño, se ordenó el remate judicial de la residencia de lujo, los vehículos de alta gama y los terrenos adquiridos por Higinio a través de sus familiares. Los fondos recaudados se canalizaron a un fideicomiso público para saldar los créditos fiscales adeudados y devolver las aportaciones defraudadas a los miembros damnificados de la comunidad. Hoy, mi familia y yo vivimos con la tranquilidad absoluta de haber actuado con firmeza y de haber desarticulado un esquema de explotación disfrazado de fe. Aquella humillación pública no nos destruyó, fue el catalizador que expuso la corrupción de quienes lucraban con la buena voluntad de la gente, dejándonos una lección imborrable sobre la importancia de defender la dignidad y hacer prevalecer la justicia sobre cualquier manipulación. Fin.